A ver, imaginemos por un momento a un equipo de ingenieros que tiene que diseñar un rascacielos enorme justo en medio de una falla sísmica. Menudo reto, claro. Totalmente. Y si construyen una estructura totalmente rígida, pues un muro de hormigón masivo y ciego, al primer terremoto fuerte se va a partir por la mitad. Necesitan que el edificio ceda, que los materiales tengan cierta flexibilidad para bailar con el caos de la Tierra. Sí, eso es a lo que normalmente llamamos resiliencia, ¿no? Esa capacidad de aguantar el impacto y, bueno, volver a la posición original sin romperse. Exacto. Pero las notas que tenemos para nuestra inversión profunda del hoy van un paso más allá de la psicología básica. Plantean un escenario loquísimo. ¿Y si el terremoto, en lugar de ser una amenaza, fuera exactamente el combustible que hace más fuerte a ese edificio? ¡Ostras! Esa es la premisa central de la antifragilidad. No es solo resistir pasivamente, es nutrirse del desorden. Eso es. Y hoy tenemos sobre la mesa un documento fascinante que propone una arquitectura del yo antifrágil. Y, a ver, aviso a quien nos escuche, el material es denso, Muy denso, sí. porque fusiona cosas que a simple vista no pegan ni con cola. Hablamos de geometría sagrada, tridimensional, con un modelo de 7 cubos, también la sabiduría ancestral mesoamericana del Nepohualcinzín, y para rematar, el sistema oriental de los 7 chakras. Es un mapa increíblemente ambicioso. Pero lo fundamental aquí, lo que de verdad importa, es que no estamos ante un ejercicio teórico o puramente esotérico. Ya, no es solo filosofía de salón. Claro. Las fuentes buscan darnos una herramienta hiperpráctica. Quieren explicar cómo organizar nuestra conciencia para que, cuando el caos inevitable de la vida golpee, nuestra estructura no colapse, sino que use esa energía para expandirse. Vale, pues para visualizar esto, las notas nos piden construir unos cimientos geométricos, el heptocubo. Y leyendo el material, yo me lo imagino como un software de diseño arquitectónico tridimensional. O mejor aún, fíjate, como los inmensos vitrales de una catedral gótica. Me gusta mucho esa imagen, la del vitral. ¿Verdad que sí? Piensa en esta forma heptocúbica, estos 7 cubos, como las piezas de cristal principales de ese vitral. En una catedral gótica, la estructura no se sostiene por la fuerza bruta de las piedras, sino por un equilibrio de tensiones. Efectivamente, cada nervadura empuja y tira de otra. Eso es. Y si el cristal central falla, pues toda la red de tensiones pierde su anclaje y se viene abajo. Y esa metáfora captura exactamente la mecánica del modelo, porque esta antifragilidad depende de un eje central. En el documento, ese cristal central es el cubo violeta. Lo llaman el yo verdadero. El núcleo de todo. Sí, es el punto de equilibrio absoluto, el silencio y, curiosamente, la voluntad pura. Lo definen con un concepto muy concreto, el amor incondicional. Pero a ver, parémonos aquí. Porque cuando alguien oye amor incondicional, suena a algo pasivo, ¿no? Como muy romántico o naif. Sin embargo, el texto lo describe como una fuerza estructural. El punto cero desde donde se puede ver lo invisible. Exacto. No es un sentimiento pasajero sensiblero, es estructural, porque representa una aceptación total de la realidad, sin los filtros del miedo o del deseo del ego. O sea, ver las cosas tal y como son. Claro, si no aceptas la realidad, cualquier arquitectura mental que construyas estará basada en ilusiones. Y al primer terremoto, volviendo a tu analogía, se cae todo. Desde ese centro violeta irradiamos hacia los otros 6 cubos. Vale. Pues vamos a desgranar esos cubos, esas tensiones del vitral. Empecemos por el eje vertical. Hacia abajo tenemos el cubo rojo, que llaman la raíz o el fundamento. El anclaje en la tierra. Eso es. La verdad práctica, la acción. Hay que pagar facturas, hacer la compra, actuar en el mundo material. Y justo en el extremo opuesto, tirando hacia arriba, está el cubo azul, la aspiración. Que representa el correcto pensar. Correcto. Es la esfera de las ideas, de la filosofía, lo que nos eleva. Y fíjate en la tensión mecánica que hablabas. Si una persona vive solo en el cubo azul, en sus fantasías e ideales, pero sin el anclaje rojo de la acción, se desvanece, claro. Es el típico filósofo de sillón que no sabe ni hacerse un huevo frito. Totalmente. Pero al revés igual. Si alguien vive solo en el cubo rojo, en la rueda de hámster del trabajo y la supervivencia, sin aspiración, el estrés lo quiebra. La antifragilidad exige que ambos polos tiren el uno del otro, equilibrados por el centro violeta. Vale,
tenemos la vertical. Luego el documento nos lleva al eje de la profundidad, hacia adelante, el cubo verde, la prospectiva. El fluir hacia el futuro. Sí, lo llaman el agua viva a la comunidad, la audacia de avanzar hacia el otro. Y detrás, como contrapeso exacto, el cubo blanco, el origen. ¿Qué es la retrospectiva? La historia, el silencio reflexivo. Y volvemos a lo mismo. Piensa en la gestión de una crisis. Si alguien se enfoca solo en el cubo blanco, en el pasado, se queda paralizado por la nostalgia o el trauma. Se vuelve rígido, y si solo mira al verde, pues se estrella por imprudencia. ¡Qué fascinante! ¡Ay, nos faltan 2 cubos para completar los 7, a la derecha y a la izquierda! Sí, la expansión y la lógica. Exacto. El cubo naranja a la derecha, que es la organización, el orden de la luz y el color, la abundancia, y a la izquierda el cubo amarillo. La verdad magnética. Eso dicen. Las matemáticas, la geometría, la lógica pura. Es una estructura hipercompleta. Pero aquí la cosa se complica, porque llegamos a la parte horizontal. Madre mía, sí. Aquí las notas meten de repente el nepo o el cincín. El ábaco mesoamericano. Claro, un antiguo instrumento precolombino. Y yo pensaba, ¿qué pinta un abaco en medio de nuestra catedral gótica? Suena batiburrillo de conceptos, ¿no? Puede parecerlo, pero la lógica es puramente matemática. No hay que pensar en el nepo o al cincín como algo para contar granos de maíz. Imagina un ábaco real, desplazas cuentas por varillas horizontales para equilibrar una ecuación. ¿Vale? Pues las fuentes proponen usar nuestra conciencia como ese ábaco. Deslizamos nuestra atención para equilibrar fuerzas psíquicas. Ah, o sea, el eje horizontal de la mente funciona como las varillas. Y el texto divide este ábaco en 2 lados que integran nuestro vitral. 3 principios a la derecha y 4 fuerzas a la izquierda. 7 en total, ¿sí? A la derecha agrupan 3 ideales: verdad, belleza y bondad. Y a la izquierda, las herramientas de construcción: el calor del amor puro, la luz y el color, la palabra como agua de vida y la estructura. Es una distribución brillante. La derecha tiene los ideales platónicos, inmutables, pero no pueden cambiar la realidad solos, necesitan el lado izquierdo. Claro, los materiales. Tienes el calor del amor emparejado con la estructura, que es brutal porque si tienes pasión pero no estructura, quemas la casa. Tal cual. El agua te da fluidez para no romperte con los golpes, pero la estructura evita que te conviertas en un charco. El Nepojual Cincín es una escala de la luz que procesa la energía vital. Y el texto insiste en que esto no es estático. Habla de un movimiento sagrado. Dice que la estabilidad se logra por movimiento mediante 8 nudos trébol, que equilibran la verdad, la belleza y la bondad. Así es, pero aquí se ponen superpoéticos. Hablan del colibrí esmeralda y del delfín cristalino. A ver, confieso que aquí arqué una ceja. ¿Hay utilidad psicológica real en animales de cristal moviéndose? Totalmente. Hay que aterrizar la metáfora. El colibrí esmeralda se describe como un descenso de luz celestial para sanar la historia personal. Bajar al cubo blanco, digamos. Exacto, es un proceso de revisión psicológica. Sanar no es olvidar el trauma, es descender a las zonas oscuras con la luz de tu comprensión actual. Desatar los nudos. Vale, ir al pasado pero sin quedarse a vivir allí. ¿Y el delfín cristalino? Es el impulso posterior, un salto ascendente desde las raíces a las estrellas. Cuando sanas con el colibrí, liberas una energía vital que estaba bloqueada. El delfín coge esa energía y la propulsa para crear futuro. O sea, sin ese descenso doloroso al pasado, tirar para adelante es solo huir, no es avanzar de verdad. Efectivamente, es pura psicología profunda codificada en mito. Increíble. Bueno, tenemos la base horizontal y el movimiento, pero una catedral tiene que elevarse hacia el cielo, y aquí el documento hace un cruce brutal. Sí, la integración vertical. Cogen el heptocubo y el ábaco, y lo cruzan con los 7 chakras para explicar cómo nos manifestamos en el mundo físico. Os plantean una evolución ascendente usando los 3 principios de la derecha: verdad, belleza y bondad. Empezando por la base, el primer chakra, la raíz, ahí se asienta la verdad material pura, la supervivencia. El yo existo. Claro. Luego sube al segundo, el sacro, y entra la belleza ligada a crear, a maravillarse con el mundo. Y de ahí pasa al tercer chakra, el plexo solar, el centro de acción. Aquí la bondad se vuelve activa. No es una idea, es la voluntad de hacer el bien interactuando con otros.
Vale. Y esas 3 fuerzas ascienden al cuarto chakra, el corazón, que si no me equivoco es nuestro cubo violeta inicial, el punto de integración absoluta. El núcleo. Sí, ese es el eje. Pero sigue subiendo. Quinto chakra, la garganta. Es el tejido de la luz y la palabra. Comunicar nuestra estructura sin que el caos de fuera nos distorsione. Vale, pero aquí tengo que pagarte. Porque al llegar al sexto chakra, el tercer ojo, la descripción me dejó loquísima. Ya sé por qué lo dices. Dice que es la esencia del agua y atención al término, el colapso de la onda. Y dice que es el resultado de sumar verdad más belleza igual a bondad. O sea, colapso de la onda es mecánica cuántica pura. ¿Por qué meten física teórica aquí? Porque es la mejor analogía moderna para describir la claridad mental absoluta. En física cuántica, una partícula está en una superposición de estados infinitos hasta que la observas. Es una onda de probabilidades. Eso es. Y al medirla, ¡pum!, la onda colapsa y adopta una posición real. ¡Ostras! O sea, que lo usan para explicar la ansiedad. Cuando tienes una crisis grave, tu mente proyecta infinitos futuros. ¿Y si me despiden? ¿Y si me pongo enfermo? Es un caos agotador de probabilidades. Exactamente. La ansiedad es no poder colapsar esa onda. Lo que dicen es que al alinear tu verdad y tu belleza interior, tu sexto chakra actúa como ese observador cuántico. Madre mía, qué potente. En un instante de intuición, observas el caos de tu vida y la confusión desaparece. Sabes con precisión matemática cuál es la acción correcta, la bondad que toca ejecutar. Ya no dudas. La incertidumbre ya no te paraliza. ¡Qué bárbaro! Y desde esa claridad llegamos al séptimo chakra, la corona, que es la conexión con los fractales del cosmos. Saber que tu arquitectura interna obedece a las mismas leyes que el universo. Es un cierre increíble. Pero bajemos a la tierra un segundo. Si yo cierro este documento y me voy a una reunión de trabajo súper tensa, ¿qué hago con todo esto? Aterrizarlo en la práctica. Claro. Afortunadamente, la última sección habla del sacrificio luminoso. ¡Qué nombre, por cierto! Suena intimidante, pero es muy liberador. Es el momento donde permites que tu yo superior, esa catedral compasiva, domine al yo inferior. Y aclaran que el yo inferior no es un demonio maligno, es solo el ego, movido por el miedo. Exacto. Y esto cambia las reglas del juego. Te dicen que, para ser antifrágil, tienes que ser casi como un cirujano. Usar la mente lógica para entender las trampas del mundo, no ser un ingenuo. Hay que ver las piezas del tablero. Pero a la vez, observar el alma de la persona que tienes enfrente usando solo tu centro violeta, tu corazón. Especialmente si te están atacando o mintiendo. Pero, a ver, ¿cómo haces eso sin acabar siendo el tonto del grupo al que todos pisan? Es contraintuitivo. Se logra cambiando la percepción. El documento dice que el egoísmo agresivo casi nunca es maldad pura, es inmadurez espiritual profunda. Claro, fragilidad. Quien te ataca desde el egoísmo está dominado por el pánico. Su estructura mental es de cristal fino, no tiene vitral, y por eso reacciona dando golpes. Uf, al entender esto, se invierte todo. Si el que te grita, en realidad, está aterrorizado por su propia fragilidad, ya no necesitas reaccionar desde tu ego herido. No absorbes su caos, lo observas desde tu núcleo inalterable. ¡Qué maravilla! Y para fijar esto, nos dan un mantra final. El código fuente de todo. Dice: soy un núcleo de verdad, belleza y bondad. Mi campo se expande, mi centro es la calma y mi movimiento es la danza del universo. Resume perfectamente la antifragilidad. Mi centro es la calma, ese núcleo violeta que no se mueve, pero a la vez, mi movimiento es la danza del universo. O sea que no levanto un muro de hormigón. Salgo, interactúo con lo imprevisible y mi comprensión se expande. Eso es. Pues fíjate el terreno que hemos cubierto. Hemos destrozado la idea de que la resiliencia es aguantar callados. Hemos construido una catedral gótica en la conciencia, con los 7 cubos. Sí, sí. Hemos equilibrado el ábaco mesoamericano con su calor, su agua y su estructura, y hemos subido por los chakras hasta colapsar la onda cuántica de nuestra propia ansiedad. Un diseño brutal para sobrevivir al siglo XXI, desde luego. Totalmente. Pero, para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire, para quien nos escuche. Porque hemos visto que la estabilidad de esta arquitectura depende de equilibrar verdad, belleza y bondad, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando miramos a nuestra sociedad moderna?
Perseguimos implacablemente una verdad basada solo en la lógica material y en la eficiencia, pero olvidamos cultivar la belleza en nuestros entornos y la bondad en nuestras instituciones. Es un desequilibrio absoluto. Claro, ¿no será que toda la arquitectura de nuestra civilización colectiva está operando sin ese núcleo violeta? Y si es así, ante la próxima gran crisis, podríamos descubrir que nuestra sociedad tan moderna es en realidad espeluznantemente frágil. Ostras, es la gran pregunta que deja todo este conocimiento. Da muchísimo que pensar. Pues con esa imagen de la catedral en mente, damos por finalizada nuestra inversión profunda de hoy. A seguir construyendo, mantener el centro inalterable y a disfrutar de la danza del universo. Hasta la próxima inmersión. Hasta pronto.